En 1923, Edgar Cayce entró en uno de sus trances más profundos. Sus ojos se cerraron, su respiración se hizo lenta y pesada. Lo que reveló esa noche cambió para siempre nuestra comprensión sobre las auras humanas. Habló de personas cuya energía era tan densa, tan oscura, que podían drenar la luz de quienes los rodeaban. Sus palabras resonaron como una advertencia desde las profundidades del tiempo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo te ha traído a buscar estas respuestas. Algo en tu intuición te dice que necesitas este conocimiento. Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría salvarte de encuentros que jamás olvidarías. Este no es conocimiento común, son secretos que pocos han logrado descifrar. Durante décadas, las visiones de Cayce sobre los campos energéticos humanos han demostrado una precisión inquietante. Hoy te revelaré las señales exactas que identificó para reconocer cuando alguien lleva consigo una energía tan densa que puede infectar todo a su paso. No son coincidencias, son patrones que se repiten una y otra vez a través de generaciones enteras. Cayce describía las auras como campos de luz que rodeaban cada ser humano. Eran como huellas digitales energéticas, únicas e irrepetibles. Pero también advirtió sobre algo más siniestro. Algunas personas, decía, cargaban con nubes de energía tan pesadas que su sola presencia alteraba el ambiente. Y lo más perturbador es que estas personas rara vez lo saben. Viven inconscientes del caos energético que generan. La primera señal que Cayce identificó fue la temperatura. Cuando una persona con energía oscura entra en una habitación, la temperatura parece descender instantáneamente. No es tu imaginación jugándote trucos. En sus lecturas más detalladas, describía cómo las auras densas absorben el calor del ambiente, creando esa sensación fría e incómoda que sientes sin poder explicar por qué. Era como si la oscuridad interior generara un vacío que consumía la calidez natural del espacio. Pero había algo más específico y perturbador. Cayce mencionaba que cerca de estas personas, las plantas comenzaban a marchitarse más rápido de lo normal. Las flores perdían sus pétalos prematuramente. Los animales se alejaban instintivamente, como si su instinto primitivo reconociera una amenaza invisible. Era como si la naturaleza misma reconociera algo que nosotros apenas podíamos percibir con nuestros sentidos limitados. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Las personas con auras oscuras tienen una peculiar relación con la tecnología moderna. Cayce, en sus visiones más avanzadas sobre el futuro, predijo que los dispositivos electrónicos fallarían inexplicablemente cerca de ciertos individuos, teléfonos que se apagan sin razón, luces que parpadean constantemente, computadoras que se congelan justo cuando más las necesitas. Su energía densa interfiere con los campos electromagnéticos de manera casi sobrenatural. ¿Has estado alguna vez con alguien y sentido que tu energía se desvanecía progresivamente? Como si algo invisible estuviera drenando tu vitalidad minuto a minuto. Cayce explicaba que las auras oscuras actúan como vampiros energéticos. No necesariamente por malicia consciente, sino porque su campo energético está tan denso y desequilibrado que necesita alimentarse de la luz de otros para mantenerse estable. Es un mecanismo de supervivencia energética, pero devastador para sus víctimas. En 1925, durante una sesión particularmente intensa, Cayce describió con detalles escalofriantes lo que llamó el fenómeno de absorción. Explicaba cómo estas personas podían literalmente succionar la alegría de una habitación entera. Llegaban y sin hacer nada específicamente negativo, el ambiente se transformaba. Las conversaciones se volvían pesadas, las risas se apagaban, la energía colectiva se desplomaba. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Durante uno de sus trances más profundos, Cayce describió lo que llamó los ojos sin luz. Personas cuya mirada parecía vacía, como pozos sin fondo que miraban a través de ti en lugar de verte realmente.
Decía que sus ojos reflejaban la densidad de su aura interior. Era como mirar hacia un abismo que te devolvía la mirada. Estas personas tenían otra característica distintiva. Hablaban constantemente, pero sus palabras carecían de sustancia real. Era como si llenaran el silencio para evitar que otros pudieran percibir su vacío interior. Sus conversaciones giraban eternamente alrededor de problemas, drama, quejas y negatividad. Nunca parecían tener buenas noticias que compartir. Las pesadillas también eran una señal clara y consistente. Si después de pasar tiempo con alguien comenzabas a tener sueños perturbadores o tu descanso nocturno se volvía inquieto y fragmentado, Kayse advertía que habías estado expuesto a una energía que tu subconsciente reconocía como amenazante. Era como si su densidad áurica infectara tus sueños con sus propias sombras interiores. Y aquí viene lo más sorprendente de todas sus revelaciones. En sus lecturas sobre los registros akáshicos, esas bibliotecas cósmicas donde se almacena toda la información del universo, Kayse reveló que las auras oscuras no siempre son permanentes. A menudo son resultado de traumas profundos no sanados, karma no resuelto de vidas anteriores, o cargas energéticas que la persona ha absorbido de otros a lo largo de múltiples existencias. Era como si llevaran consigo el peso acumulado de experiencias dolorosas que ni siquiera recordaban conscientemente. Sus auras se habían densificado como mecanismo de protección, pero terminaron convirtiéndose en prisiones energéticas que los aislaban de la luz natural del universo. Una de las señales más sutiles pero poderosas era el efecto magnético en las conversaciones. Cerca de personas con energía densa, los diálogos tienden a volverse negativos automáticamente, sin que nadie se dé cuenta de cómo ocurrió la transición. Los temas se desvían inevitablemente hacia el drama, los problemas, las quejas y el pesimismo. Es como si su campo energético magnetizara toda la negatividad disponible en el ambiente. Kayse también observó que estas personas tenían dificultades extremas para estar solas consigo mismas. Su energía oscura creaba una inquietud interna tan intensa que necesitaban constantemente la compañía de otros para distraerse de su propio vacío interior. Era un ciclo infinito e insaciable de búsqueda externa para llenar un hueco que solo podía sanarse desde adentro a través del trabajo espiritual profundo. Lo que reveló después dejó a todos sus contemporáneos sin palabras. En sus visiones más detalladas y específicas, Kayse describía cómo podías ver literalmente la densidad de un aura si desarrollabas la percepción adecuada. Las personas con energía oscura parecían rodeadas de una bruma gris, marrón o incluso negra que absorbía la luz a su alrededor como un agujero negro energético. Sus contornos se veían borrosos y distorsionados, como si algo estuviera interfiriendo constantemente con su claridad energética. Era como observar a alguien a través de humo denso o niebla espesa. Su presencia misma parecía distorsionar la realidad circundante. En 1932, durante una de sus sesiones más extraordinarias, Kayse describió lo que llamó los portadores de sombras. Personas que habían desarrollado, inconscientemente, la habilidad de absorber la negatividad de otros y proyectarla amplificada hacia el mundo. Era como si fueran espejos energéticos distorsionados que reflejaban y magnificaban lo peor de cada situación que encontraban. Pero había esperanza en sus revelaciones. Kayse enfatizaba repetidamente que ninguna aura permanece oscura para siempre. La conciencia despierta, la meditación constante, el trabajo interior honesto y especialmente el perdón profundo podían transformar incluso las energías más densas y perturbadas. El problema era que la mayoría de estas personas no reconocían su propia condición energética, negándose a ver la realidad de su impacto en otros. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? ¿Has reconocido alguna de estas señales específicas en personas de tu entorno cercano? Podría ser que tu intuición natural ya te estuviera advirtiendo sobre energías densas que tu mente consciente no lograba procesar completamente.
La señal más definitiva y contundente, según las lecturas de Kayse, era tu propia respuesta física y emocional. Si después de estar con alguien te sé inexplicablemente agotado sin razón médica aparente, si tu humor se alteraba negativamente sin causa externa, o si experimentabas dolores de cabeza, náuseas o mareos inexplicables, tu cuerpo estaba reaccionando a una interferencia energética real y measurable. Durante sus lecturas más profundas sobre este tema, Kayse reveló algo que todavía hoy resulta profundamente perturbador. Las auras oscuras no solo afectan a quienes las rodean en el presente inmediato, también pueden influir en los espacios físicos donde han permanecido, dejando residuos energéticos densos que persisten mucho después de que la persona se haya marchado del lugar. Estos fantasmas energéticos podían contaminar hogares, oficinas y espacios públicos durante meses o incluso años. Era como si la densidad de su aura impregnara las paredes, los muebles, el aire mismo. Personas sensibles que entraban en estos espacios contaminados podían sentir inmediatamente la pesadez residual. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más misterioso y revelador. Kayse predijo que en tiempos futuros de transformación planetaria, más personas desarrollarían naturalmente la capacidad de percibir estas energías visualmente, que la evolución de la conciencia humana incluiría una mayor sensibilidad a los campos áuricos como mecanismo de supervivencia espiritual. Los niños del futuro, visionó Kayse, nacerían con esta habilidad ya activada. Serían capaces de ver las auras desde muy pequeños, haciendo imposible que las personas con energía oscura pasaran desapercibidas o engañaran a otros con máscaras de falsa luz, pero lo más revelador de todo era su advertencia final sobre este tema. Las personas con auras más brillantes, más puras y luminosas, eran precisamente las más vulnerables a ser drenadas por energías oscuras. Era como si la luz auténtica atrajera naturalmente a la oscuridad necesitada, creando una dinámica energética que podía ser devastadora si no se reconocía y manejaba a tiempo. Esta era la razón, explicaba Kayse, por la cual las personas más espirituales, más empáticas y más generosas a menudo se sentían agotadas después de ayudar a otros. Su luz natural las convertía en blancos perfectos para vampiros energéticos inconscientes. En sus últimas y más importantes visiones sobre este tema, Kayse describía técnicas específicas y poderosas para la protección y limpieza energética, visualizar una burbuja dorada impenetrable alrededor del cuerpo, practicar la gratitud consciente de manera sistemática y mantener pensamientos elevados actuaban como escudos naturales contra la absorción de energías densas. También recomendaba rituales de purificación específicos, bañarse con sal marina después de encuentros energéticamente perturbadores, quemar salvia blanca en espacios donde habían estado personas con energía densa, meditar con cristales específicos como cuarzo blanco y amatista que actuaran como purificadores áuricos naturales. Lo más extraordinario de las revelaciones finales de Kayse era su precisión para identificar los diferentes tipos y grados de densidad áurica. No todas las auras oscuras son iguales en intensidad o origen. Algunas son resultado del dolor emocional no sanado, otras del miedo crónico, y las más peligrosas provienen de la manipulación consciente e intencional de energías con propósitos egoístas. ¿Has notado cómo después de pasar tiempo prolongado con ciertas personas comenzabas a pensar de manera más negativa, como si sus patrones mentales destructivos o se hubieran transferido misteriosamente a tu propia mente? Kayse explicaba que esto no era casualidad ni sugestión psicológica, sino una contaminación energética real y medible que ocurría a nivel áurico. Pero había señales aún más específicas y preocupantes. Las personas con auras densas tendían a tener problemas crónicos de salud que no respondían a tratamientos médicos convencionales. Dolores persistentes, sin causa médica clara, fatiga constante que el descanso no aliviaba, problemas digestivos recurrentes, insomnio crónico. Era como si su energía oscura estuviera literalmente consumiendo su vitalidad física desde adentro. Lo que reveló después fue aún más inquietante y específico.
Durante sus trances más profundos, Kaise describía cómo estas personas afectaban los sueños y el descanso de otros. Si dormías cerca de alguien con un aura muy densa, podrías experimentar pesadillas que no eran realmente tuyas, sino proyecciones de su subconsciencia perturbada y fragmentada. Era como si su densidad energética creara interferencias en el plano astral, contaminando los sueños de quienes estaban en su proximidad energética. Muchas personas reportaban tener los peores sueños de sus vidas después de pasar la noche en la misma casa que alguien con energía muy densa. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más misteriosa y profética. Kaise predijo que en épocas de gran transformación planetaria, como la que estaríamos viviendo en el siglo XXI, las auras oscuras se volverían más visibles, más intensas y más numerosas. Como si los cambios energéticos globales amplificaran tanto la luz como la oscuridad en cada individuo. Una de las advertencias más específicas y útiles de Kaise era sobre los vampiros emocionales profesionales. Personas cuya aura había desarrollado sistemáticamente la capacidad de drenar la energía de otros como su principal fuente de sustento energético. Podías identificarlos porque después de interactuar con ellos te sentías inexplicablemente agotado, confundido, deprimido o ansioso. Estos individuos tenían patrones de comportamiento muy reconocibles y predecibles. Siempre llegaban a tu vida con problemas urgentes que requerían tu atención inmediata. Sus conversaciones giraban eternamente alrededor de sus crisis personales. Y lo más revelador de todo, nunca recordaban los consejos que les dabas, como si su mente estuviera programada para rechazar cualquier solución que pudiera terminar con su dependencia energética. Pero lo más sorprendente de todas las revelaciones de Kaise era lo que describía sobre la geografía energética planetaria. Ciertos lugares del planeta, decía, atraían naturalmente a personas con auras densas. Eran como imanes energéticos que concentraban la negatividad en áreas específicas, creando vórtices de energía perturbada que afectaban a todos los habitantes de la región durante generaciones. Y aquí viene lo más revelador y peligroso de sus visiones. Kaise describía que las auras oscuras más sofisticadas no siempre eran visibles inmediatamente. Algunas personas habían desarrollado la habilidad consciente de enmascarar su verdadera energía, presentando una fachada luminosa y atractiva mientras ocultaban una densidad profunda y manipuladora. Estas personas eran las más peligrosas de todas porque podían pasar desapercibidas durante años enteros. Su técnica refinada era aparecer como salvadores, como personas especialmente empáticas, espirituales o sabias, mientras secretamente drenaban la energía de quienes los rodeaban con métodos casi imperceptibles. Su capacidad de manipulación energética era tan sofisticada que sus víctimas a menudo se culpaban a sí mismas por sentirse mal después de los encuentros. Era una forma de vampirismo energético altamente evolucionada y devastadoramente efectiva. ¿Tú qué piensas sobre esta revelación específica? ¿Podrías haber estado expuesto a este tipo de manipulación energética sutil sin darte cuenta durante años? La intuición profunda, decía Kaise, era tu mejor y más confiable defensa. Ese sentimiento incómodo que aparece sin razón aparente cuando estás cerca de ciertas personas, incluso si parecen encantadoras superficialmente. En sus últimas y más importantes revelaciones sobre este tema, Kaise proporcionó técnicas específicas para la limpieza y protección energética que funcionaban incluso contra los vampiros más sofisticados. La técnica más poderosa que reveló era sorprendentemente simple, pero profundamente efectiva. La compasión consciente y desapegada, ver a las personas con auras oscuras no como enemigos que combatir, sino como seres atrapados en patrones energéticos que ellos mismos no comprenden completamente. Esta perspectiva elevada, decía, creaba automáticamente un escudo natural que impedía la absorción de su densidad, mientras simultáneamente les ofrecía la oportunidad de sanar si estaban listos. Lo más fascinante de todo era su predicción específica sobre el futuro de la percepción áurica en la humanidad.
Kaise visionó una época cercana en la que los niños nacerían con la capacidad natural completamente desarrollada de ver las auras, haciendo imposible que las personas con energía oscura pasaran desapercibidas o engañaran a otros. En sus lecturas finales sobre este tema, Kaise enfatizó que la responsabilidad de mantener un aura limpia y luminosa era individual e intransferible. Nadie podía contaminar tu energía sin tu permiso inconsciente. La víctima, en cierto sentido profundo, siempre era cómplice de su propia absorción energética a través de patrones de codependencia, baja autoestima o necesidad de aprobación. Sus palabras finales sobre este tema fueron simultáneamente una advertencia seria y una promesa esperanzadora. La advertencia: en tiempos de transición planetaria como los nuestros, las auras oscuras se multiplicarían exponencialmente y se intensificarían dramáticamente. La promesa: quienes desarrollaran la conciencia necesaria para reconocerlas estarían automáticamente protegidos por su propio nivel de vibración elevada. Hoy has descubierto las claves secretas que Edgar Cayce reveló hace casi un siglo sobre las auras oscuras y su impacto en nuestras vidas. Señales específicas que pueden literalmente salvarte de encuentros que drenarían tu energía vital durante años. Patrones que, una vez reconocidos claramente, se vuelven imposibles de ignorar o negar. Si este conocimiento profundo ha resonado en tu interior, si has reconocido estas señales en tu propia experiencia de vida, comparte este video inmediatamente con alguien que necesite urgentemente estas respuestas. Suscríbete ahora para recibir más revelaciones de los misterios que Cayce nos legó para estos tiempos, y deja un comentario detallado contándonos si alguna vez has percibido estas energías densas en personas de tu entorno. La conciencia despierta es el primer paso fundamental hacia la protección energética real. Y ahora tú tienes las herramientas precisas que necesitas para navegar este mundo lleno de energías mixtas con sabiduría y discernimiento